La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. La previsión del equipo económico para 2025 es que la economía se expanda un 2,6% y para 2026 ese crecimiento sea del 2,2%. Al segundo trimestre de este año, el PBI había crecido un 2,1% en relación al mismo trimestre de 2024. En ese contexto, el Parlamento acaba de aprobar el presupuesto que agregó al gasto que ya tenía el anterior unos 140 millones de dólares, lo que el ministro dio en llamar el perímetro fiscal. También introdujo aumento de impuestos. En este contexto, días pasados, el director ejecutivo de Ceres, Ignacio Muncho, hizo su clásico balance de fin de año. Allí se refirió al laberinto complaciente en el que está Uruguay y respondió si es posible salir. Para el experto, Uruguay transita un momento en el que su estrategia de inserción internacional abre dos caminos relevantes: el proceso formal para integrarse al Acuerdo Transpacífico y la posibilidad de avanzar hacia la membresía en la OCDE. Ambos mecanismos, distintos en su naturaleza, representan una oportunidad para respaldar transformaciones que inciden en el desarrollo económico y en la capacidad del país para sostener niveles de cohesión social. En su análisis, Ceres planteó que estas oportunidades pueden contribuir a enfrentar tres problemas estructurales del país: las trancas regulatorias que incrementan costos y limitan la innovación, el avance del narcotráfico que transforma el país en territorio de tránsito y tensiona el sistema penitenciario, y los resultados insuficientes del sistema educativo que se expresan en altos niveles de abandono y bajos desempeños comparados. También se destacó la necesidad de revisar la trayectoria creciente del gasto público, marcada por una inercia que condiciona la capacidad de respuesta del Estado. Para profundizar en estos temas, recibimos en nuestra entrevista central a Ignacio Muncho, director ejecutivo de Ceres. Francisco Morales, Otra Mañana. Ignacio, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Francisco, un gran placer estar acá. Excelente el resumen que hiciste de una larga presentación de 1 hora y media, en el cual tratamos de poner a disposición de la sociedad uruguaya el trabajo de un semestre, de un gran equipo de investigadores en distintas áreas que trabajamos todos los días en Ceres por el Uruguay, porque en el fondo para eso trabajamos, para ofrecer análisis, información, datos, para que el debate público se pueda sostener en evidencia y no en prejuicios. Uh-huh. Probablemente Ceres hace dos grandes actividades en el año, que son esos balances de mitad del periodo y final de año, más allá de los múltiples informes y análisis que se presentan a lo largo de todo el lustro. A mitad de año hiciste un balance que me pareció fundamental para entender qué es lo que pasaba en el segundo semestre. Te invito a escuchar parte de lo que vos mismo decías en esa oportunidad con los medios, para luego hacerte unas preguntas con respecto a eso. Que el crecimiento esperado para este año, que es 2,5% del PBI, ya está jugado, o sea, ya se creció eso, en parte por el arrastre estadístico, en parte por la temporada turística, en parte por la cosecha de soja récord y algunos precios que han ayudado, pero no vemos a partir de ahora, en el segundo semestre, ningún impulso. Por lo tanto, hay que tener cuidado, no confundirse con un número que a primera vista luce razonable, pero que esconde una realidad muy distinta en el segundo semestre y hacia adelante, donde la preocupación por el crecimiento y la recuperación de la economía tiene que estar latente. Ahí estaba lo que decías al comienzo de la actividad hacia lo que venía el segundo semestre, donde el crecimiento del país ya estaba jugado en el primer semestre y lo que venía para el segundo era impulso. De hecho, los números lo han ratificado, digamos. Ahora, con esta perspectiva, ¿cómo ves lo que se está por cerrar ahora este segundo semestre? Bueno, como tú decías, los números han ratificado este estancamiento de la actividad productiva durante el segundo semestre del año. Todavía no están los datos oficiales publicados, que recién los vamos a conocer en marzo, porque el PBI se publica trimestralmente y con 3 meses de rezago. Nosotros tenemos hace más de 20 años el índice líder de Ceres todos los meses, que es una forma de anticiparse a ese dato del PBI, y lo que nos dan durante todo el segundo semestre, incluso ya hablando de los primeros meses de lo que se puede venir del comienzo del año, es
es un estancamiento claro en el segundo semestre, y ahora el último dato que salió justo ayer, una leve mejora, más pensando hacia el comienzo del año que viene. Por lo tanto, aquello que decíamos meses atrás de un crecimiento de 2025 cercano al 2, lo seguimos manteniendo, y como también decíamos, un 2% que se jugó en el primer semestre del año, con cero crecimiento en el segundo semestre, se logra ese 2, y el desafío es muy grande para el 2026, porque ahí ya el punto de partida es estancamiento, entonces va a tener que haber mucho crecimiento genuino del año para poder crecer, y hay una expectativa que habrá que ver si se materializa en la temporada turística, una expectativa elevada. Uno cuando habla con distintos operadores ve una fuerte confianza en la temporada. Nosotros lo que decimos es que hay que tener cuidado, porque si la temporada es muy buena, va a ser igual que la pasada, por lo tanto, porque ya fue muy buena y ya hubo un salto grande con respecto a la anterior. Entonces, para que haya impulso en el PBI, en la actividad económica, tiene que ser excelente y mucho mejor del año pasado, y no es fácil porque el punto de comparación es elevado. El ministro, cuando envió el presupuesto del Parlamento, el presupuesto que se aprobó ayer, tenía una expectativa de un crecimiento para 2025 del 2,6% y preveía para 2026 un 2,2%. Y redondeaba un crecimiento importante al final del periodo, que es un crecimiento que está por encima de lo que Uruguay en general se desarrolla en promedio, digamos. ¿Es factible llegar a esos números teniendo en cuenta que el presupuesto se armó en base a esas proyecciones? Bueno, este año obviamente no, el 2,6% veo muy difícil que se pueda materializar, va a ser más cerca del 2%. El año que viene 2,2% muy difícil para mí, o sea, creo que el año que viene va a ser un año de bajo crecimiento. Ya a partir del año 2027, 28, 29 es imposible saber si eso se va a materializar o no, en gran medida porque depende de factores externos que Uruguay no controla, depende de que las inversiones que se comentan, porque hay muchas inversiones en la vuelta, ninguna confirmada 100%, muchas avanzadas. No creemos que los resultados tangibles de esas inversiones que se comentan puedan estar a la vista en el año 2026. Estoy hablando de que vaya a mover ya la economía del 2026. Sí pueden haber anuncios importantes en el 2026 en materia de futuras inversiones que van a mover, sí, la economía hacia adelante, 27, 28, 29 y más, ¿no? O sea, eso es un poco, creo yo, la expectativa que tiene el gobierno cuando piensa en reacelerar la economía. Se está trabajando, ha hablado mucho al respecto en distintos frentes para concretar inversiones grandes. Estamos hablando de las que ya hace tiempo que se habla de hidrógeno verde, estamos hablando de gasoducto que pase por Uruguay desde Argentina y conecte con Brasil, estamos hablando de algo que ha venido creciendo en su probabilidad con el tiempo, es la existencia de petróleo en las aguas territoriales del Uruguay, lo cual sería una excelente noticia, lo cual se tiene que confirmar en los próximos años, pero como digo, o sea, cuando uno habla con los que están involucrados directamente en el tema, escucha que la probabilidad de que haya crece. Y además son con mucha precaución también todo ese tema. Lo conversamos con Héctor de Santa Ana aquí en el programa hace unos días. La presentación de días pasadas la basaste en Uruguay en un laberinto complaciente y después ensayaste una pregunta: ¿se puede salir? Vamos por partes. ¿Cuáles son las paredes que se levantan para ese laberinto? La imagen del laberinto la usamos porque sentimos ya hace tiempo, porque recordemos que en mi caso particular hace más de 20 años, casi 25 años que estoy dedicado al estudio y análisis de las políticas públicas del Uruguay. 25 años, Francisco, o sea, he estudiado bastante los temas, y lo que uno ve es que pasan los gobiernos de distintos partidos y Uruguay no logra procesar reformas que tiene pendiente y que están bastante consensuadas
en el sentido de que son necesarias para el país. Y nosotros nos concentramos en 3 en la presentación del otro día, que creo que son centrales en el momento actual. Hablamos de la reforma del Estado, para llamarla de alguna manera, que es la reforma de toda la parte de la normativa existente, que está, el país lo tiene sobreregulado y que hay que readecuarla para que se pueda funcionar mejor, con un gasto público que sigue creciendo y creciendo. El presupuesto aprobado en las últimas horas, la única certeza que deja es que va a crecer el gasto público. El resto son supuestos de cómo se va a pagar, de supuestos y estimaciones de recaudación, supuestos de estimaciones de crecimiento. El gasto público se compromete que crezca por lo menos 10% en el quinquenio en términos reales, lo cual es mucho, porque si uno ve el punto de partida que hoy tiene el gasto, que ya es alto, todavía se le agrega en el presupuesto un 10% de crecimiento, y al mismo tiempo no se logra revisar el gasto público. Toda la discusión que hemos tenido en estos meses ha sido sobre el 1% del gasto. El 99% restante queda grabado a fuego, y cada gobierno lo agarra como un punto de partida, y sobre el margen, sobre lo extra, es la discusión de cuánto se le va a asignar a primera infancia, cuánto se va a asignar a educación, cuánto se va a asignar a seguridad. Bueno, pues estamos hablando de 270 millones de dólares, que es todo lo que se reasigna en un presupuesto de 28.000 millones de dólares. Entonces, para que la gente se haga una idea de lo que estamos discutiendo, ¿no? El 1%. Eso es un problema grande que Uruguay tiene, que no lo puede encarar, o sea, no, por distintas razones no lo puede encarar, no le puede enterar a ese monstruo que ha crecido, que es todo el aparato estatal, y que pasa a las administraciones y no deja de crecer, y además de generar una tela de araña de regulaciones y normativas que encarecen el funcionamiento de la economía. Esa área es un laberinto que nos tiene atrapados. Después, otra que decíamos, otro de los puntos del laberinto es la seguridad. O sea, hemos llegado a un punto crítico, estamos caminando hacia la cornisa del no retorno. Todavía podemos frenarnos, pero todos los indicadores muestran una tendencia muy difícil de frenar, tendencia que se ha visto en otros lugares, donde el avance del crimen organizado es una realidad del país, y que las razones, las causas son múltiples, de larga data, muchas de ellas, y que revertirlas va a costar muchísimo. Hay que empezar por alguno. Nosotros planteamos como prioridad absoluta las cárceles, porque en el fondo es lo que está a disposición, en el sentido de que es una voluntad del gobierno de turno arreglar la situación. No es algo que ni de que viene del exterior, ni que hay que arreglar generaciones de personas, como sí hay que hacerlo también para frenar el proceso, pero que hoy las cárceles sean una vergüenza nacional, y que sean un centro de operaciones de narco, y que traten las personas, a la mitad de las personas que están en las cárceles en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, mitad de las personas, que hay 17.000 personas presas, eso depende del gobierno de turno, ¿no? Hay que asumir esa responsabilidad, no es que es una imposición que viene desde el exterior. Entonces ahí también pensamos que hace muchos años que se viene analizando un diagnóstico. Hemos participado en los encuentros por seguridad que hace este gobierno activamente, con todo el equipo de Ceres. Hemos participado de distintas instancias previas con gobiernos anteriores, de distintos partidos, y notamos que está muy claro ya el diagnóstico, y hay que actuar, y hay consenso ya, y no es desde ahora, ya hace tiempo que hay consenso de cómo hay que enfrentar el problema, pero lo que está faltando es acción contundente y voluntad de cambio. Y la última que nos concentrábamos, que está muy relacionada con esta, es la educación. Ya, los datos la verdad que son fulminantes, o sea, que la mitad de las personas en edad de tener educación secundaria completa en Uruguay no la tengan, habla de una crisis profunda, habla de un sistema que no logra
retenerlos, pero la pregunta que nosotros nos hicimos es, ¿pero por qué no logra retenerlos en el sistema? Y fuimos a ver, porque hay buenos datos en distintas fuentes oficiales de qué dicen los propios estudiantes, ¿no? Uh-huh. El 75% de esa mitad que no logra seguir dice que lo hace porque considera que el contenido que se le da no le sirve para nada, o que tiene que empezar a trabajar y abandona porque empieza a trabajar. Entonces, cuando vos tenés un 75% de tu público al cual le estás dando un servicio que dice que tu servicio no sirve para nada y por eso empieza a trabajar, algo hay que hacer, ¿no? O sea, y lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años son cambios menores, no de magnitud necesaria para hacer un cambio radical, y ahí nosotros planteábamos ir por un camino en el cual la coordinación entre la educación y el trabajo sea mucho más grande, donde haya una complementariedad real de formación en las empresas y en el aula. Se llama formación dual, funciona muy bien en varios países de Europa y también en países de la región. Nosotros queremos que sea masivo esto en Uruguay. En Uruguay hay experiencias puntuales muy pequeñas, con éxito, que les va muy bien. Y es algo muy fuerte, al mismo tiempo de muy básico. Es que valga lo mismo horas trabajando en una empresa bajo el tutoreo de alguien de la empresa y que tenga créditos tan valiosos como los créditos que se dan por un docente adentro del aula, lo cual en el fondo es romper con el monopolio docente de la educación, y es muy fuerte y muy importante al mismo tiempo. Uh-huh. Y es una transformación profunda, pero que está en línea con lo que demanda la gente que abandona el sistema. Creemos que por ese lado puede haber una cierta luz al final del túnel, pero bueno, implica hacer cambios de fondo, realmente de fondo, ante una situación que es dramática, realmente dramática. Antes de pasar a profundizar en lo que fue estrictamente la presentación de días pasados de Ceres, y ya que tocaste el tema presupuesto, el 23 de septiembre te entrevistaron en Perspectiva, en Radio Mundo, y allí, cuando tú hablabas de cómo se gasta en el Estado, hacías una cita del propio ministro de Economía, Gabriel Odone, antes de ser ministro de Economía. ¿Por qué pasa esto donde hay un análisis cuando se está fuera del Estado y una visión diferente cuando se llega al Estado, y el ordenamiento del gasto termina siendo muy parecido a lo que se venía haciendo en años anteriores? Hay muchas razones, ¿no? Una de ellas, que es la excusa, pero es una excusa válida, que hay poco tiempo. Cuando asume un gobierno el 1 de marzo, tiene, para hacer un presupuesto quinquenal, ya hay un punto que es a revisar, ¿no? ¿Qué sentido tiene hacer un presupuesto para todo el quinquenio? Hay muy pocos países que lo hacen. Es rarísimo en el mundo actual estar haciendo proyecciones para el año 2029. O sea, la verdad que nadie en su sano juicio puede tener certeza de lo que va a estar pasando en el 2029, y menos aún asignar un gasto ya para el 2029 como se está haciendo. Entonces, eso es un problema, y todavía hacerlo a contrarreloj, porque los plazos establecen que el 31 de agosto se tuvo que enviar al Parlamento la propuesta. Entonces se arma un presupuesto con supuestos que son viejos, porque ya quedaron viejos. Imagínense que se hicieron en julio los presupuestos de cuánto va a crecer la economía y cuánto se va a recaudar y qué va a pasar con los nuevos impuestos que han generado un ruido tremendo. O sea, todo eso se hizo con una visión a julio. Ha cambiado mucho desde julio hasta ahora, y imagínense dentro de 5 años. Entonces, eso es un gran problema de base, o sea, que eso se puede cambiar, hay que cambiarlo. O sea, son las reglas de juego que están establecidas para otra época y dejan de rehén a cada gobierno de turno. Después, más allá de esa excusa, que es una excusa, como digo, válida, está la voluntad, ¿no? O sea, revisar un presupuesto a fondo implica asumir conflictos, ¿no? O sea, obviamente cuando uno hace un presupuesto, y nosotros lo hacemos permanentemente en el sector privado, cuando uno saca es complicado, de cualquier lugar, en cualquier rubro, y cuando uno solo discute lo nuevo que va a agregar es mucho más fácil, ¿no? Y eso es lo que se discute en Uruguay en los últimos tiempos. O sea, el margen extra, o sea, lo que se suma y cuánto se lleva cada uno de lo que están pidiendo de lo nuevo que hay, sin tocar todo lo que ya se está asignando, cuando ni siquiera se mide el impacto que tiene lo que se está asignando. Por eso nosotros creemos que es urgente y se puede hacer para la próxima rendición de cuentas. No quiere decir que ya está todo perdido por 5 años, no. O sea, el gobierno debería proponerse seguir trabajando en materia presupuestal para cambiar la dinámica, para hacer una forma distinta de hacer los números y para ir hacia un presupuesto
en el cual se revise permanentemente el gasto y haya resultados para decir, bueno, estos recursos asignados a estos rubros los vamos a sacar y los vamos a asignar en otra prioridad porque creemos que es más importante para el Uruguay. Eso es difícil hacerlo porque la información disponible no es muy buena a nivel del Estado. Con respecto a los impuestos que genera este nuevo presupuesto, el impuesto a los fitosanitarios, las compras al exterior a través, por ejemplo, de plataformas como Temu, el caso también del impuesto complementario mínimo doméstico o también el impuesto a las colocaciones que se tienen en el exterior por parte de tenedores justamente de esos beneficios. ¿Qué análisis haces? Creo que en todos los casos es negativo el impacto. Hay grados de negatividad. Primero conceptual, si la prioridad absoluta es que haya más crecimiento y por lo cual es vital que haya más inversión privada en el país, ya solo hablar de impuestos es un poco contraproducente, ¿no? O sea, más cuando el margen de rentabilidad es bajísimo y cuando en el mismo presupuesto se establece una proyección de que el encarecimiento que tiene el país actual, que es muy grande, con el valor del dólar que hoy tenemos, se va a mantener durante 5 años. Entonces estamos diciendo al que va a invertir, Uruguay va a seguir estando tan caro como está ahora y además van a haber más impuestos. Entonces, bueno, o sea, uno ahí empieza a revisar las decisiones, ¿no?, de invertir en el Uruguay cuando ya estaban mal, ¿no? Yo creo que el más dañino de todos estos impuestos es el que afecta a las empresas multinacionales que pueden tener alguna relación con el impuesto mínimo global. Por varias razones. Primero porque afecta el corazón de un régimen que ha sido una bandera para traer inversiones en el país, como es el régimen de zona franca. Le cambia la regla de juego, cambia el argumento de venta cuando uno tiene que tener conciencia de qué es un régimen de zona franca, que es un espacio físico en el cual se tiene que llenar con empresas del exterior, multinacionales, que decidan venir a Uruguay cuando hay régimen de zona franca en todos los países del mundo, ¿no? O sea, y que ofrecen condiciones y se pelean en el mundo por atraerlo. Y acá sale alguien con una valijita, con una mochila, a recorrer el mundo y decirle, no, vengan a instalarse al Uruguay en vez de ir a Panamá, en vez de ir a Costa Rica o en vez de ir a China. La mayor cantidad de zonas francas del mundo están en China. O en vez de ir a Dubái, que hay zona franca de primer nivel, hoy es top. Entonces, imagínense ese vendedor, entre comillas, del país que tiene que ir a competir en el mercado global y ahora le cambiaron el discurso. Ahora ya no puede decir que no se van a poner impuestos ni ahora ni hacia el futuro, lo que es un argumento muy potente de ventas. El gobierno plantea el concepto de neutralidad, dice, bueno, si la empresa ya está pagando en su casa matriz, no le va a cambiar nada pagar ese impuesto en Montevideo y Uruguay va a ganar, o sea, va a ganar la recaudación que se está pagando en la casa matriz del país que ya está incorporado en el régimen de impuesto mínimo global. Eso es dudoso, depende de cada empresa, nosotros hemos hablado mucho, esa neutralidad no es tan así. Lo que sí es seguro es que está obligando a revisar las operaciones en Uruguay. O sea, esto es como, mirá, vos tenés operaciones y te cambian un poco las reglas, se va a decir, bueno, pero pará, ¿cómo nos está yendo en Uruguay en una multinacional? Y bueno, ya los costos han aumentado mucho para funcionar en zona franca, los costos de personal, los costos de funcionamiento, más allá de la parte tributaria. Y finalmente, si uno le pone el costo que hoy se paga en casa matriz, imaginemos una empresa que ya está dentro del régimen del impuesto mínimo, lo está pagando en un país europeo y ahora se lo va a pagar en la filial de Uruguay, está pasando el costo de la rentabilidad de la filial. Eso también puede tener consecuencias internas en la lógica de las empresas. Creo que en definitiva este impuesto es muy contraproducente, con impactos de mediano y largo plazo negativos para atraer inversiones que son muy importantes hasta para el Uruguay. Creo que si tuviera que elegir un punto negativo de lo nuevo que pone el presupuesto es más allá de que el peor de todos es el aumento de un gasto que crece sin revisión, ¿no? Hablábamos acerca de ese laberinto en el que está el país y de estos 3 pilares que tendría que Uruguay encarar. Les recomiendo mirar en la página web de Ceres justamente el informe a cabalidad. Obviamente no lo vamos a poder revisar al 100%. Me impresionó la gráfica que armaron con respecto al tema de las cárceles. Eso cuando lo ves te impacta, digamos. Por ejemplo,
En 1988 Uruguay tenía 2.100 personas privadas de libertad. En 2023 son 14.400 y hacia 2030 se prevé que haya más de 20.000 personas privadas de libertad en Uruguay. Vean cómo desde el 88 hasta 2030 ha avanzado justamente esa gráfica, esa persona que están privadas de la libertad, ¿no? Cuando hay 475 presos cada 100.000 habitantes y es una de las tasas más altas del mundo. Pero hablábamos del laberinto. Sí, pero déjame decirte algo, o sea, en un contexto que la población no crece, ¿no? O sea, con la misma población, el segmento que más crece por lejos es el privado de libertad. Y los números que hoy tenemos, para que la gente tenga noción, hay más gente en cárceles en el Uruguay que en todo el barrio La Blanqueada de Montevideo o que en todo Atlántida, en el balneario Atlántida de Canelones. O sea, estamos hablando de ciudades enteras, de personas que viven en condiciones infrahumanas y que no tienen ninguna posibilidad real de rehabilitarse, más aún cuando al momento de salir, que son 30 por día, o sea, hoy están saliendo 30 por día, hoy son 30, mañana van a ser 30, de los cuales hay solo 3 de esos 30 que han sido apoyados de alguna forma por el Estado o por organizaciones de la sociedad civil. Entonces, hay 90% que todos los días salen y están a la deriva, y obviamente la tasa de reincidencia es altísima y están en el mismo círculo que entran y salen, ¿no? O sea, ahí tenemos obviamente una pata también del crimen organizado y es parte del mismo fenómeno que no logramos resolver. Hablamos entonces del laberinto, pero también hay unas salidas y también se plantea en el análisis que hace Ceres. Y por ejemplo se plantea el acuerdo transpacífico y ingresar a la OCDE. Lo del acuerdo transpacífico lo subimos hace un par de semanas, cuando se anunció la condición en la que justamente queda el Uruguay a partir de eso. ¿Qué implica, desde tu perspectiva, que Uruguay pueda integrar finalmente el acuerdo transpacífico? ¿Qué mejoraría para nuestra economía, para nuestra vida en general? Bueno, yo creo que es la noticia más importante, positiva que hemos tenido en los últimos tiempos. Recordemos que hace 3 años que Uruguay pidió la adhesión al Acuerdo Transpacífico. Para que la gente tenga claro, estamos hablando de un acuerdo que está funcionando hace años, con varios países del Pacífico, liderado por Japón, también está Canadá, está Australia, Nueva Zelanda, está Vietnam. Es un acuerdo de libre comercio moderno. Estamos hablando de 600 millones de personas involucradas, 15% de la producción mundial. Se ha sumado el Reino Unido, que no es del Pacífico, y pidió con el Brexit al salir de la Unión Europea la adhesión y fue aceptado. Fue el primero que fue aceptado después de que se cerró el acuerdo ya hace casi una década, y la verdad que está funcionando. Uruguay vio la oportunidad, pidió la adhesión y casi que inesperadamente, o por lo menos para los que no estamos involucrados en la negociación, inesperadamente tuvimos una excelente noticia de que Uruguay es aceptado para iniciar el proceso formal. Hay muchos que están en la cola ahí, no es que no es atractivo esto, es como que estamos en la cola. Es más, nos pusimos en la cola más tarde que varios de los que están y nos dijeron: no, vos que estás atada en 4º lugar en la cola, vení, pasá para adelante, que podés pasar primero. O sea, eso fue un poco lo que pasó, nos adelantaron todos los lugares y ahora la cuestión va a ser cumplir con los requisitos, porque esto nos da acceso a mercados muy atractivos. Claro. Japón, siempre pienso, con un país en el cual veo como un socio estratégico de largo plazo para la producción uruguaya, porque es un comprador de productos de altísima calidad a nivel de carne, de lácteos, de vino, de caviar, de distintos productos que Uruguay tiene de alto nivel internacional y que está dispuesto a pagarlo, ¿no? Porque en el fondo es eso. Entonces, Japón es parte central de este acuerdo. Yo lo veo como un acercamiento a Japón, fundamentalmente. Es lo que más me parece relevante. Pero para acceder a ese mercado tan grande, hay que hacer los deberes. Y los deberes es estar en los estándares de funcionamiento de que tienen los que ya están en el acuerdo. Uruguay no tiene margen de negociación. ¿Por qué? Porque no se está negociando el acuerdo. El acuerdo está hecho. La cuestión es
van a ver, chequear que para entrar ahí Uruguay cumple con las condiciones para ser socio de esta sociedad, digamos. Uruguay no puede, es como uno va a un club, ¿no? Y dice, me vas a ser socio de este club. Sí, no, bueno, pero me hago socio si haces una obra gigantesca y sacás la piscina de ese lugar y la pones a 50 metros. No, el club es el club. Si te sirve, te haces socio. Si no, no vengas. Fue Uruguay el que pidió. O sea, Uruguay sabe. Y entre esas condiciones hay algunos aspectos importantes con respecto al tema de patentes, que ya fue solucionado, porque se aprobó el año pasado el acuerdo internacional de patentes, y ahora lo que no se ha avanzado es la parte del sector público, que exige mejoras en el funcionamiento del Estado, fundamentalmente en materia de competencia, en operaciones de compras, tanto del sector público en su conjunto como el funcionamiento de las empresas públicas y las condiciones que se le da a la competencia de los socios del Transpacífico. Claro, porque plantea la eliminación de preferencias a la industria nacional en compras del Estado, un tema que ha sido recurrente permanentemente en Uruguay en ese debate, y sobre todo revisión de actividades monopólicas y competencias de las empresas públicas. Esto es un tema delicado. Estuvo también presente en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, en el cual podemos tener novedades en los próximos días. La diferencia es que ahí negoció Brasil y era un acuerdo que se estaba negociando. De hecho, hasta no se cerró hasta el día de hoy, ¿no? O sea, a diferencia del Transpacífico, está cerrado y funcionando. Brasil negoció con la Unión Europea en los últimos años que en las compras públicas puede haber cierta discrecionalidad para darle impulso a la industria nacional. Fue aceptado por parte de Europa en esto de yo te doy un poco de esto y vos dame un poco más de pacto verde, un poco más de controles ambientales, y se terminó acordando. Fue una discusión de Lula, una bandera de Lula durante los últimos años. No es el caso del Transpacífico, que ya está, ¿no? Y tengamos claro algo, nosotros en Ceres hacemos cada quinquenio, cuando asume un nuevo parlamento, una radiografía parlamentaria con una lista de preguntas a todos los legisladores, y después mostramos los promedios a nivel nacional y a nivel de gobierno y de oposición, nunca a nivel individual, y los números que muestran con respecto a este punto específico tan importante del acuerdo es que el 98% de los legisladores, tanto diputados como senadores del oficialismo, está de acuerdo con priorizar la industria nacional en compras públicas. Sí, y el 100% está a favor de que las empresas públicas tengan privilegios respecto a operadores privados, ¿no? Lo que solidifica y robustece aún más esa posición, ¿no? Entonces ahí va a haber un conflicto. Acá el desafío es que el gobierno, el Ejecutivo, que ha dicho que está interesado en avanzar con el Transpacífico, pueden ponerse ante el Parlamento a sus legisladores y decirles, bueno, por más que ustedes piensen esto, el Uruguay necesita otra cosa en este momento. Ese es un poco el desafío, ¿no? Porque esto es lo que piensan, lo sabemos. No quiere decir que vayan a votar en contra, porque después habrá que convencerlos, y el propio Poder Ejecutivo va a tener que convencerlos, o bajar línea, como sea, para que se pueda avanzar con los cambios o con las restricciones que impone estar en el Acuerdo Transpacífico. Pero entonces, no ir por este camino en el caso de que no lo lograran convencerse a este Parlamento o el que se conforme a partir de las próximas elecciones. No, pues ahora, pues ahora y quedan 4 años con este por Parlamento. Eso, pero la pregunta es, como dijiste que era una buena noticia que los hubiesen pasado de un lugar al otro de la fila, sería una mala noticia, ¿no? Finalmente no ir por este camino. Yo creo que es una oportunidad muy grande para el Uruguay, porque en parte ayuda a salir de este laberinto que estamos atrapados, y por eso también lo ato con la OCDE, que también en estos días el Ministerio de Economía tuvo una delegación en París, que estuvo reunido con las mayores autoridades de la OCDE. Nosotros sabemos por informantes directos de la OCDE que las puertas para Uruguay están abiertas para ser miembro pleno. Recordemos que la OCDE en Uruguay la gente la conoce por temas tributarios y el secreto bancario. Lamentablemente es una parte negativa, ha generado un conocimiento por el lado negativo, cuando la OCDE ofrece a los países mucho más que eso. Ese es el 1% de lo que la OCDE le ofrece a los países que quieren ser miembros. Por algo el gobierno de Milei en Argentina acaba de firmar el memorando de entendimiento con la OCDE para ser miembro pleno, ¿no? Entonces imagínense que los empresarios que puedan estar en contra de ir a la OCDE, pregúntense por qué el gobierno liberal de Milei está queriendo avanzar por ese camino. También el de Lula y también el de Paraguay. O sea, los 3 países del Mercosur
están avanzando para ser miembros plenos de la OCDE. Uruguay es el único que no se anima a dar el paso, y eso está muy pegado al acuerdo Mercosur y la Unión Europea, porque los países de la OCDE son los mismos que están en la Unión Europea, y para aprovechar el acuerdo podemos aprovechar mucho más las oportunidades con el apoyo que nos ofrece técnico, porque es apoyo técnico nada más. No es esto que te vengan a imponer cosas, es darte apoyo para hacer reformas que el país tiene que hacer y que ya lo tenemos claro hace muchos años. Y otra cosa que tenemos claro es que no podemos hacerlo solos. Bueno, uno ve desde afuera, pasan gobiernos de distintos partidos, las prioridades son prácticamente las mismas, pero Uruguay no logra avanzar. ¿Y en qué te puede ayudar la OCDE? En cambiar el sistema educativo. ¿En qué te puede ayudar la OCDE? En mejorar los aspectos que afectan hoy ejemplos la prácticos seguridad. de qué implicaría, digamos. La seguridad. ¿Qué te puede ayudar a la OCDE? A tener asesores de primer nivel que hicieron reformas, por ejemplo, a nivel regulatorio, para simplificar la regulación, para mejorar la competencia en los distintos sectores y mejorar el funcionamiento del Estado. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque están diseñado así. La OCDE es un conjunto de países que se pusieron de acuerdo y decir, bueno, vamos a compartir buenas prácticas. ¿Qué te funcionó a vos? A mí me funcionó esto. Pero ¿por qué hiciste? No, tuve lío con esto, con lo otro, no, entonces hay un conocimiento acumulado de cómo avanzar en reformas que son difíciles para todos, y los hechos han demostrado que para Uruguay se han vuelto imposibles de avanzar. Entonces, ¿por qué no probar por un camino alternativo? Estamos atrapados en un laberinto que es complaciente, porque también es eso, y ahora aparece un helicóptero que nos tira una soga y Uruguay tiene la posibilidad de colgarse, agarrarse de esta soga y salir del laberinto. Pero es un helicóptero que, si no agarramos la cuerda, puede seguir de largo, porque ni el Transpacífico ni la OCDE van a esperar a Uruguay. No le cambia nada que esté o no Uruguay, sino que es Uruguay el que tiene una gran oportunidad y tiene que ser proactivo para aprovecharla. Y eso es el marco en el cual hicimos la presentación. Un marco de estamos atrapados en un laberinto, aparece una oportunidad del exterior. Creo que sería un crimen no aprovecharlo. Una última, más que pregunta, una reflexión. Da la impresión de que cuando Uruguay se podría aplicar a procesos como por ejemplo el de la OCDE, que implicaría que haya una revisión exhaustiva y un ajuste de la normativa para poder justamente ingresar y nos den unos planes de cómo estos países han solucionado problemas que nosotros no le hemos encontrado la vuelta. Sería como una especie, y por eso digo que no es pregunta sino reflexión, como un destete de eso, que aquello que damos en llamar el formato Uruguay de las cosas, digamos, que hace muchos años en muchas áreas no nos viene dando resultados. Creo que es, primero, un baño de humildad. Hay que tener humildad, hay que ser consciente y reconocer que bueno, puede, y porque pasa el tiempo y no avanza, y el paso del tiempo está siendo muy dañino, tiene consecuencias muy fuertes a nivel educativo. Hace 20 años que nosotros hablamos de una reforma educativa profunda y Uruguay no la hace, y las consecuencias se están viendo en el narco, en la marginalidad. O sea, tenemos una crisis ahí permanente y profunda por no hacer las cosas que hay que hacer. Entonces, existen casos exitosos que nos pueden ayudar y podemos aprender y podemos tomarlos. Tenemos que tener la humildad de reconocer que solos no podemos. Es como aquel que tiene que ir al médico, o que tiene que ir al psicólogo, o que tiene que ir al gimnasio. No puede. Solo necesita apoyo, necesita ayuda. Creo que sería nefasto negarse cuando la estamos teniendo. Alguien nos está ofreciendo de primer nivel el apoyo para hacer las reformas que Uruguay son las mismas que están en agenda pendiente hace mucho tiempo. No es que van a venir a pedirnos cosas que no queremos. Esto lo he discutido mucho. Mucha gente en el país cree que no, a nosotros no nos gusta que nos vengan a decir de afuera lo que tenemos que hacer. No es así, eso es un error. No es que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hay un consenso muy grande en la opinión pública y en el sistema político de lo que hay que hacer. Lo que no podemos es hacerlo. Hoy estamos trancados hace tiempo, y entonces, ¿por qué no aprovechar una ayuda que nos viene como anillo al dedo del exterior? La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. Estamos conversando esta mañana con Ignacio Muncho, director ejecutivo de CERES, el Centro de Estudios para la Realidad Económica y Social. Es un año muy importante, además, para CERES también, por sus informes, su acumulación de conocimiento, su aniversario también. Una última consideración, Ignacio, que no tiene que ver necesariamente con lo que se comentó
en la presentación de días pasados, sino con una novedad que surgió con respecto a una iniciativa que tendría el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de reglamentar lo que ha dado en llamar despidos masivos, ¿no? Teniendo o tomando como ejemplo lo que pasó, por ejemplo, en Yasaki, lo que pasó en UKG, lo que pasó en Pedidos Ya, y también recientemente lo que pasó en un medio de comunicación, el caso de M24, donde un día se anunció el cese de 40 vínculos laborales. ¿Qué opinión tenés con respecto a ese instrumento, a aplicar un instrumento de esas características? Creo que va a contramano de lo que Uruguay necesita. Creo que es una muy mala señal que parte de un concepto de voluntarismo, básicamente, de querer ayudar realmente a la situación muy negativa de las personas que quedan sin trabajo. Es verdad, o sea, hay una buena intención, y eso creo que hay que saludarlo, pero creo que la medida va a ser contraproducente, en vez de ayudar va a perjudicar a las personas, porque lo único que va a lograr es que en un momento donde el país está carísimo y poco competitivo, donde se están poniendo impuestos extras que generan ruido y discusiones, en donde el contexto local juega, donde los espantapájaros de inversiones de la región se fueron, tanto en Argentina como en Chile, acá agregar empezar a poner espantapájaros en distintos lugares, como es esto, para los inversores, creo que es totalmente negativo y contraproducente, más allá de las intenciones, sino el problema es que va a generar los efectos contrarios a los que se quiere imponer. Uh-huh. La ley de negociación colectiva, que ya algunos empresarios califican como demasiado rígida, digamos, esto vendría a sumar en esa dirección donde la movilidad laboral o los cambios laborales tendrían justamente consecuencias negativas justamente para la captación de puestos de trabajo. Nosotros hace años que venimos hablando de la necesidad de una reforma laboral para modernizar la legislación laboral del país, que está totalmente obsoleta con respecto a las necesidades actuales. La legislación en el país es histórica. Se hizo una oleada nueva grande en el primer gobierno de Tabaré Vázquez entre el 2006 y 2007, donde se enmarcó todo el funcionamiento actual y no ha cambiado nada, ¿no? Prácticamente nada. Lo único que cambió fueron el tema de las ocupaciones y los piquetes en la LUC, que se ha mantenido por suerte. Eso ha generado, eso fue una buena iniciativa del gobierno anterior, pero después no se ha logrado cambiar la esencia del problema, que es muy grande, que es la fijación de salarios por rama, que aglutina empresas que no tienen absolutamente nada que ver y a todas le va la misma magnitud. La verdad que sugiero a la gente, a los oyentes, mirar con mucha atención lo que se está discutiendo en Argentina en estos días, que es una reforma laboral moderna y que tiene los condimentos. Yo lo repasaba el otro día y la verdad que todo lo que decían nosotros veníamos diciendo antes para acá, y ahora el gobierno argentino se anima a enviarlo al Parlamento. Fíjense las cosas que propone. Voy a destacar 3 cosas muy importantes, y hay una cuarta que no es tan laboral, pero que también es relevante. La primera, algo a esta altura de sentido común, propone terminar con el régimen fijo de 8 horas diarias y ir hacia un banco de horas, como le llaman, en el cual se puede, un día trabajamos 4 y otro día capaz que quiero trabajar 12, no 8, porque las condiciones de trabajo me lo permiten y porque prefiero ese día tener que hacer otra cosa de tarde y trabajar solo de mañana. Y eso da a las personas y a las empresas una flexibilidad del tiempo semanal para reorganizar mejor las actividades. Eso está previsto y creo que es absolutamente natural, el sentido común, cuando la ley de 8 horas tiene más de 100 años en Uruguay. Hay sectores que ya lo han modernizado, pero el régimen en general se mantiene. Después hay un concepto que me gustó mucho a mí en Argentina, que se está discutiendo, que habla de salarios dinámicos, que el ajuste salarial, que tiene 2 grandes componentes históricos, que es el de presentismo y antigüedad, que tenga más presentismo y menos antigüedad. O sea, reducir el componente del cuánto se ajusta el salario por antigüedad, que es muy importante en algunos lugares en el Uruguay, y que haya más por presentismo, incluso incluyendo el virtual, ¿no? Pero que se pague más por estar, porque la verdad que la cantidad de faltas y de ausencias han crecido muchísimo, en las empresas se ha vuelto un costo tremendo. Entonces, que el salario tenga un componente
que se premie el presentismo más y menos la antigüedad. Después, el concepto para mí central, que hemos dicho durante muchísimos años acá y que se está sobre la mesa puesto ahora en Argentina, es la prioridad de los convenios laborales por empresa más que por rama de actividad, donde se pueda discutir a nivel de empresa cuál es la situación y no en un paraguas gigante con una heterogeneidad tremenda. Y reduciendo tiempos también de la discusión, porque otra cosa que se señala es que una empresa empieza a negociar en junio, julio, termina en diciembre y durante 6 meses no supo cuál es su costo laboral, por ejemplo. Sí, no, o sea, y tiene que pagar retroactividad. Todo el aparato, toda la parafernalia que se ha armado en el Uruguay con los consejos de salarios, hay que revisarla. Obviamente tiene un funcionamiento que es como un barco, es como un Titanic, que no podemos moverlo. Esto lo he hablado mucho con las autoridades del Ministerio de Trabajo del gobierno anterior, cuando yo le preguntaba, ¿y cuándo van a venir algunas reformas? Me decían, bueno, parece que ahora vencen no sé cuántas rondas de consejo de salario, entonces la ola del vencimiento de los acuerdos le tapa la actividad al Ministerio de Trabajo y estamos atrapados en vuelta del concepto de un laberinto que no podemos salir y hay que arreglar porque eso está perjudicando el funcionamiento del mercado de trabajo en el Uruguay. Ignacio Muncho, director ejecutivo de Ceres, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un placer y un fuerte abrazo a toda la audiencia.